El proceso de Doña Juana se trata de una acción de grupo que se inició más o menos en 1999 como consecuencia del derrumbe que se produjo en el relleno sanitario de Doña Juana. Este proceso se falló en el 2012 y la sentencia determinó que 1.472 personas fueron beneficiarias o demostraron dentro del proceso haber sufrido el daño de las aproximadamente 6.000 personas que demandaron. Igualmente estableció la sentencia que aquellas personas que sufrieron el daño y que vivían para la época de los hechos o trabajaban o estudiaban en el sector se podían adherir a los efectos de la sentencia para formar parte del grupo a indemnizar. La misma sentencia y la ley que desarrolla la acción de grupo determinan que estas personas se pueden presentar o pueden presentar los documentos ante la Defensoría del Pueblo, entidad que está encargada de hacer los pagos individuales a las personas que vayan a salir beneficiadas. Se pueden presentar dentro de los 20 días siguientes a la publicación de un extracto de la sentencia. Esta publicación se hizo el pasado 13 de marzo. Como consecuencia, las personas tienen 20 días hábiles para presentar los documentos ante la Defensoría del Pueblo. Esto se vence en el 15 de abril del 2015. Por esta razón, estamos invitando a todas las personas que se quieran adherir a los efectos de la sentencia para que radiquen sus documentos en los puntos que la Defensoría del Pueblo determinó para el efecto. Tenemos 5 puntos en este momento donde pueden desplazarse las personas a radicar sus documentos. Estos son las Casas de Justicia de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, el COL, el antiguo COL del barrio El Virrey y la Escuela de Capacitación de la Defensoría del Pueblo. Los documentos que las personas deben presentar, y aquí antes de mencionarles los documentos es importante aclararles que la indemnización es individual, es decir, es por persona. Por tal motivo, todas las personas que crean haber sufrido el daño, independientemente que para la época de los hechos fueran menores de edad o que vivieran para esa época y en este momento se encuentran fallecidos, pueden presentar individualmente una solicitud de adhesión. Esto es una solicitud que cualquier persona la puede redactar. Lo único que tiene que decir la gente es que se quieren adherir a los efectos de la sentencia. No más, no la tienen que comprar. No hay formatos previamente establecidos que si no se llenan esos formatos no los van a formar parte del grupo. No, es una solicitud que establece la sentencia, debe elaborar la persona diciendo me quiero hacer parte de esa sentencia. No tiene que decir más. Si la persona no tiene forma de redactarla, en la página web de la Defensoría del Pueblo, que es www.defensoria.gov.co, un link que se llama Caso Doña Juana, Acción de Grupo, ahí pueden bajar un modelo de solicitud de adhesión, el cual les puede servir para hacer ese documento. El documento de identidad, la fotocopia del documento de identidad del reclamante, es importante que la anexen y todas las pruebas que demuestren que para esa época o vivían o trabajaban o estudiaban en el lugar de afectación. Eso debe venir individualizado en una carpeta que tampoco tiene que ser una carpeta especial, es una carpeta cualquiera, lo pedimos así para que la gente lo legaje, ponga sus folios y no se les vayan a extraviar documentos con posterioridad. Esa es la función de la carpeta. No tienen que comprarle a nadie carpetas, ni tienen que estar marcadas con algún título, alguna de frase en especial. No, la función de la carpeta es que no se les vayan a extraviar los documentos que ustedes están presentando. Por tal razón, lo que se les indica es, lleven los documentos en una carpeta legajados y foliados, es decir, numerados. Las pruebas más sencillas de allegar son las de estudiaba o trabajaba.
porque con una certificación del colegio donde nos diga que la persona para esa época estudiaba en ese colegio y el colegio está en la zona, pues es suficiente prueba para determinar que esta persona estudiaba. Lo mismo pasa con los que trabajaban. Las personas que trabajaban le piden a su empleador que les dé pues la certificación que trabajaban en esa empresa o en esa entidad y esa ya es una prueba donde están demostrando que fue cualquiera de estas dos posibilidades. La sentencia que le da por terminada esta acción de grupo establece que debe ser certificaciones por entidades públicas o privadas debidamente constituidas. Es decir, yo no le puedo pedir a mi vecino que me certifique alguna cosa porque esta certificación no le va a servir. En segundo lugar, el tema de los que vivían. La sentencia dice que se pueden presentar todas las personas que vivían para la época de los hechos en el sector. Sin embargo, esto hay que probarlo. No es suficiente allegar el certificado de tradición, la escritura pública, únicamente los recibos de luz, de agua, especialmente cuando no están a nombre de la persona que vive allí. Nosotros tenemos la costumbre de que compramos un inmueble y no le cambiamos el nombre al inmueble, no nos sale con el nombre nuestro, no les va a servir esa prueba. Es importante que prueben que para la época, además de ser propietarios, vivían en el sector. Porque una cosa es ser propietario, pero yo tenía arrendada mi casa, entonces no sufrí el daño. Por eso es importante probar que vivía. ¿Cómo pueden probar que vivía? Cualquier documento donde aparezca mi nombre y mi dirección. Puede ser inclusive hasta el certificado que me pide el empleador donde dice que yo trabajé ahí. También le puedo pedir que me diga cuál era la dirección residencial que reportaba. Yo puedo pedirle, si yo era funcionaria o empleada de una empresa, pero no está en el sector, está en otro barrio que no queda en el sector de afectación, yo le puedo decir a mi empleador, certifíqueme que yo trabajé ahí en 1997 y dígame cuál era la dirección residencial que para esa época reportaba. Otra cosa que siempre aparece, cuando yo estoy cisbenizada, aparece la dirección residencial de donde yo estoy cisbenizada. Cuando yo estoy afiliada a una EPS, tengo una caja de compensación, ahí aparecen las direcciones residenciales con mi nombre. Entonces, es muy importante que tenga mi nombre y la dirección residencial el documento que yo voy a aportar, porque eso es lo que me va a probar que efectivamente para esa época yo estaba allí. Digamos que así a grosso modo las personas pues que eran las que estaban en el momento sabrán qué otra prueba tienen por allí que les pueda servir y puedan aportar para que sean reconocidos como beneficiarios. Y es importante aquí hacer la aclaración. El que no pruebe que vivía, trabajaba o estudiaba no entra al grupo a indemnizar, porque esta es una tarea que posteriormente la Defensoría tiene que hacer, revisar una a una las carpetas y establecer quién probó y quién no probó. Quienes probaron ingresan al grupo, quienes no probaron pues no ingresan al grupo. Es importante aclararle también a la comunidad que para adherirse a los efectos de la sentencia no necesitan de acudir con abogado. No es necesario, pueden ir personalmente y no tienen que pagar autenticaciones si ustedes están entregando directamente las solicitudes ante la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo igualmente está recibiendo documentos por núcleo familiar. Una persona puede radicar los documentos del núcleo familiar sin que los tengan que autenticar. Cuando ustedes lo presentan a través de las juntas de acción comunal o a través de un abogado, en ese caso sí necesitan hacer presentación personal ante una notaría. Por eso les recomendamos que no es necesario que autentiquen si ustedes mismos van a ir a radicar los documentos ante la Defensoría del Pueblo. Invitamos a los habitantes de la localidad de Usme y de las localidades vecinas que
sufrieron el daño, que se pueden acercar a los sitios que les hemos indicado, al antiguo CUOL del barrio El Virrey o a las casas de justicia que se les indicó o a la casa de capacitación de la Defensoría del Pueblo para que radiquen sus documentos de la manera como se lo hemos indicado. Igualmente, si tienen alguna duda, allí van a estar los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes van a estar debidamente identificados y a quienes les pueden preguntar respecto de las dudas que tengan. Otra cosa que es importante recordarles, en este momento no estamos en revisión de documentos, estamos orientando a la gente y recibiendo los documentos. La revisión de los documentos es una etapa posterior que se inicia una vez termine o se agote el término para radicar los documentos. Esto es una etapa que va a venir posteriormente. Y las personas que están allí no están capacitadas para revisar esos documentos. Ellos con mucho gusto les indican qué pruebas pueden traer, cómo las pueden traer para que ustedes las alleguen, pero no es el momento de revisar documentos. Emisora La Quinta.